Vamos a considerar ahora que la agencia de viajes nos solicita un ranking de todos los países de acuerdo a la cantidad de atracciones turísticas que ofrecen. O sea, necesitamos obtener un listado similar a este, donde podemos ver todos los países ordenados de mayor a menor por la cantidad de atracciones que tienen registradas. Como vemos, cada línea corresponderá a un país, del que se mostrará su identificador, su nombre y la cantidad de atracciones turísticas que posee. Pero el problema aquí es que tenemos que ordenar esta información de acuerdo a este último valor, que no está en la base de datos. Hay que calcularlo. ¿Cómo podemos entonces resolver este listado? Una opción, aplicando los conceptos que ya sabemos, sería definir un atributo fórmula a nivel de la estructura de la transacción country y realizar luego un for each con country como transacción base y ordenando de mayor a menor por ese atributo calculado. Recordemos que los paréntesis en el o los atributos indicado en la cláusula order define un orden inverso, que en este caso sería de mayor a menor. Esta solución es totalmente válida, pero es válido también resolver un requerimiento sin la necesidad de agregar nuevos atributos a una transacción solamente con el fin de resolver una determinada consulta. Así que vamos a resolver este requerimiento de otra manera, agregando nuevos conceptos que nos serán de mucha utilidad para casos más complejos. Comencemos a hablar entonces de los tipos de datos estructurados. Hasta ahora hemos empleado siempre tipos de datos simples. Hemos definido atributos y dominios de tipo numérico, de tipo character, date, image, etc. Si por ejemplo queremos ahora guardar en variables el identificador y el nombre de un país, entonces necesitamos dos variables. Pero vamos a ver a continuación que contamos también con la posibilidad de tener tipos de datos compuestos. Un tipo de datos compuesto permite almacenar varios datos juntos en una sola variable. Para decirlo de una manera simple, es como juntar varias variables simples y agruparlas bajo un nombre. Un tipo de datos estructurados se crea a través de un objeto GeneXus de este tipo. El tipo de dato creado solamente podrá luego ser asignado a una variable, nunca a un atributo. Desde GeneXus vamos entonces a crear un objeto de tipo SDT. Y le ponemos como nombre SDT Country. Aclaremos que le ponemos el término SDT delante porque no pueden existir dentro de la misma KB una transacción y un tipo de dato estructurado con el mismo nombre. Recordemos que ya tenemos la transacción Country. Por ahora solamente queremos guardar el identificador y el nombre de los países, así que vamos a definir esos ítems o esos miembros en la estructura. ID de tipo numérico y nombre de tipo character. Guardamos. Y para esta definición que acabamos de hacer, GeneXus creó el tipo de dato SDT Country. Por lo tanto, ya podemos comenzar a crear variables basadas en este tipo de datos. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Cómo podemos cargar valores en una variable estructurada? Bien, hemos creado ya un procedimiento para listar los países. Así que vamos al source para ver de qué forma podemos cargar valores. Lo primero que debemos hacer es definir una variable. Así que vamos entonces a la solapa de variables y vamos a definir la variable de nombre country_item. Basada en el tipo de dato SDT country. Volvemos al source y como primer ejemplo vamos a cargar los datos de Francia y lo haremos en forma manual. Observemos que al digitar la variable country_item y presionar la tecla del punto, ya podemos ver los ítems que componen el tipo de dato. Vamos a cargar entonces el ID 1, que corresponde a Francia, y el nombre, Francia.
De esa forma cargamos la variable en forma manual. Otra opción sería a través de un for each, posicionándonos en el registro correspondiente a Francia. Y cargamos entonces la variable country_item con el valor de country ID para el ítem ID y con el valor de country name para el ítem name. Vamos al layout. Insertamos la variable, que vemos que es estructurada y por lo tanto vamos a agregar en el print block tanto el ítem correspondiente al ID como al nombre. Y ejecutamos. Bien, vemos ahora que cuando la estructura que queremos crear coincide totalmente o en parte con la estructura de una transacción, podemos arrastrar dicha transacción sobre la estructura del SDT sin temor a que se genere ningún tipo de ambigüedad, ya que GeneXus puede distinguir que una cosa son los atributos de la transacción y otra cosa son los ítems de un dato estructurado, aunque sus nombres coinciden. Recordemos que un tipo de dato estructurado puede ser asignado solamente a variables y no a atributos. Observemos también que la estructura de un SDT puede llegar a ser muy compleja. Aquí, por ejemplo, cada país tiene una colección de ciudades y se ve claramente que los tipos de datos de los miembros del SDT provienen de los atributos. Pensemos ahora lo siguiente. ¿Y si necesitamos guardar una colección de países? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos dos opciones. Una es definiendo nuestro SDT como una colección y para eso alcanza con marcar esta casilla que dice isCollection. De esta forma, al grabar los cambios, GeneXus creará el tipo de dato SDT Country para la colección y el tipo de dato SDT Country.SDT Country Item para el elemento de la colección. Otra forma es dejar nuestro SDT como lo hemos definido originalmente y marcar la colección a nivel de la variable definida. En el próximo video hablaremos detenidamente sobre las variables colección. No subiremos aún estas definiciones a GeneXus Server porque el requerimiento solicitado no está terminado. Lo haremos al finalizarlo en los próximos videos.